Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio, una bendición de tener vida y poder proclamar la grandeza de Dios. Es el tema de nuestro mensaje hoy. Y como siempre, les invitamos a un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, y miércoles 10 de la mañana, estudio bíblico y oración. Pues estamos para comenzar hoy en Salmo 145, viendo este tema, la grandeza de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando el hombre es engrandecido, magnificado y alabado más y más. Y por necesidad, Dios es tomado en cuenta y admirado menos y menos. Dios es glorificado aquí en la tierra menos y menos en nuestros tiempos. Pero hoy, a través de este programa, queremos darle a Dios el lugar que solo Él merece. Por su grandeza, Él merece el lugar de supremo honor, suprema gloria y suprema alabanza. Salmo 145 comienza así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es decir, no tiene fondo, es insondable. Pero vamos a tratar de llegar un poco más cerca de la profundidad de esta grandeza de Dios. Vamos a hablar en este programa sobre la grandeza de Dios. En primer lugar, queremos ver la grandeza de su poder. En Isaías capítulo 40 en adelante, Dios está diciendo a su pueblo que le habían dejado a Él a favor de ídolos e imágenes. Y Dios les dice, Isaías 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Y dice a ellos, levantad en alto vuestros ojos a los cielos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de los cuerpos celestiales, especialmente hablando, aparece de las estrellas. Dice, Él saca y cuenta su ejército de las estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28 pregunta a su pueblo que pensaban bajo aflicción y corrección de parte de Dios que Él les había olvidado. Dice a ellos, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es infinito en la grandeza de su poder como creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que está en los cielos y la tierra, y esto incluye al hombre. Y la aplicación aquí para el hombre es: hay que confiar en la grandeza del poder de Dios, esperar en Él. ¿Y qué promete Dios? Versículo 29, Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes que por naturaleza son fuertes, flaquean y caen, especialmente en estos tiempos de calor. Pero los que esperan a Jehová, que confían en Él y esperan toda su ayuda de Él y la grandeza de su poder infinito, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En primer lugar, hablando de la grandeza de Dios, estamos meditando en la grandeza de su poder. Dijo Jesús a Pablo con su aguijón en la carne, una debilidad parece física, crónica, y quería ser liberado. Y Jesús le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, que Dios nos enseñe en estos tiempos de calor, en estos tiempos de necesidad física, pero mayormente espiritual. Estamos en una sequía más grande que lo físico. Es la sequía espiritual en nuestro mundo en la actualidad. Pero Dios es grande, infinito en poder, y quiere impartir poder aún a los más débiles, perfeccionando su poder en nuestra debilidad, cuando le buscamos de corazón y esperamos y confiamos en Él. En segundo lugar, hablando de la grandeza de Dios, veamos la grandeza de su entendimiento. Acabamos de leer en Isaías 40, versículo 28, dice: Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y noten, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hay mucho conocimiento en nuestro mundo hoy día. Hay muchos descubrimientos por la ciencia, por las computadoras y etcétera. Pero acerca de Dios, la Biblia dice: su entendimiento no hay quien lo alcance. Job tuvo que aprender esta verdad de manera muy difícil y aún dura, que solo Dios es omnisciente, tiene todo conocimiento, todo saber, todo entendimiento, y solo Dios. Y Dios se reveló al final de la grande prueba de Job. Y Job entendió algo, dos cosas principales: la grandeza de su poder y la grandeza de su entendimiento. Y como Job no tenía nada de poder y de entendimiento en sí mismo humanamente. Dura la lección, difícil, pero muy provechoso para Job y para nosotros. Al final de nuestras pruebas también, depender más de Dios, la grandeza de su poder y entendimiento en su palabra, y menos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Respondió Job a Jehová y dijo, es el último capítulo, el final de esta historia tan tremenda. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, ahora, yo ya he entendido, yo conozco que todo lo puedes. Entiendo ahora la grandeza de tu poder. Eres el omnipotente, todopoderoso Dios. Y ahora conozco y sé y entiendo que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe todo, dónde estamos, qué estamos haciendo, nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Nuestro personalmente y del mundo entero sabe el futuro y el curso. Hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios, hay que buscar su entendimiento y sabiduría y conocimiento en su palabra. Y entonces nosotros ahora podemos alabarle por su entendimiento que es infinito y descansar confiadamente bajo sus alas de cuidado y su mano de dirección y poder en nuestras vidas, y ya no vivir con afán y miedo respecto al futuro, porque conocemos ahora a quien que tiene el futuro en sus manos y aún tiene las estrellas, como ya vimos en otro pasaje, nombradas, llamadas por sus nombres. Vamos a ver ahora otro pasaje. Dice Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón. Está interesado este Dios infinito en poder y entendimiento en tu dolor, en tu angustia, en tu confusión, en tu soledad, en tu quebrantamiento de corazón. Vamos a ver más tarde, si hay tiempo, es infinito en su compasión y misericordia también. Te conoce, te quiere.
Y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero también Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. Irrumpió el salmista en alabanza al pensar en su ternura hacia los quebrantados de corazón y su grandeza en llamar todas las estrellas por sus nombres y contando su número. Y dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes que confían en Él y buscan a Él, reconociendo su necesidad. Pero Jehová humilla a los impíos hasta la tierra. Oh, estamos viendo que Dios en verdad es grande. Más que hemos comprendido, dijo Job. Número 1, estamos contemplando en breve, en parte, la grandeza de su poder. En segundo lugar, la grandeza de su entendimiento. En tercer lugar, la grandeza de su justicia y su rectitud. El único ser perfectamente y eternamente justo en absoluto. Y dice la palabra de Dios en Salmo 36, acerca de la grandeza de su justicia. El contraste es el hombre que es grande en injusticia. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad o su maldad no será hallada y aborrecida por Dios o por los hombres. No, nadie va a saber. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Pero en contraste, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tan grandes montes, de la justicia perfecta de Dios, que nunca se equivoca, nunca piensa, ni hace, ni habla el mal. Es santo, es puro, es justo. Tu justicia es como los montes de Dios. Salmo 11 le describe como un gran juez justo. De hecho, en Génesis capítulo 18, orando a Dios, Abraham dijo, ¿y no hará lo que es justo el juez de toda la tierra? Entendiendo que sí, Dios es un juez justo. Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo para hacerle más puro, como Job al final de su prueba. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma, hablando de Dios, su alma los aborrece. Los aborrece y rechaza por completo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto y justo mirará su rostro en plena comunión en esta vida. Por ser justo, mirará al Dios justo, grande en justicia, porque está alineado en sus caminos con Dios y sus caminos. Pero en el mundo venidero y eterno, mirará el rostro de Dios por toda la eternidad, porque ha confiado en Cristo como su Salvador y ha sido justificado, declarado justo por fe en la sangre preciosa de Cristo.
Gracias a Dios por esta justicia eterna que Dios imparte al pecador, que pone como un manto sobre el pecador que cree en Jesús, y ahora Dios no le ve en su injusticia y pecado mereciendo el castigo eterno, sino le merece cubierto en la perfecta justicia de su Hijo. Cuán grande es la justicia de Cristo, y tú puedes arroparte en esta justicia al creer en su muerte sustitucionaria en la cruz y apropiar su muerte, su sangre y su justicia a favor de la necesidad de tu alma, de un Salvador perfecto y eterno. Dios es grande en su poder, es grande en su entendimiento, es grande en su justicia, pero los que no reciben la perfecta justicia de Cristo como Salvador experimentarán la justicia eterna, el castigo eterno justo en contra del pecador. Oh amigos, es tiempo entonces de temerle a Dios y buscar a Cristo como nuestro Salvador. Pero en cuarto lugar, Dios es grande en su santidad. Es grande en santidad. ¿Recuerdan la grandeza de su poder al dividir el mar rojo? Y alababan a Dios por esta grandeza de su poder. En Éxodo, capítulo 15, versículo 7, cantaba Moisés y los hijos de Israel, diciendo: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Es decir, Faraón y su ejército y su pueblo. Y después exclaman en cántico: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico aquí significa grande. Magnífico, grande en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Oh amigos, la verdad es, Dios es grande en su santidad. Tanto Dios el Padre como Dios su Hijo. Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26, hablando de este grande Salvador Jesús, ahora a la diestra de su Padre, dice: por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente, continuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús a la diestra del Padre, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime, más alto que los mismos cielos, exaltado al tercer cielo, para entrar en la gloria misma de su Padre en el cielo y sentarse a la diestra de su Padre. Y es santo. Alababa Isaías en capítulo 6 a Jesús. Dice Juan 12, era Jesús, Jehová de los ejércitos. Y los seres angélicos decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de su gloria, y una gloria santa, de un Dios santo, grande en santidad. Por eso ningún ídolo, ninguna imagen debe existir aquí en la tierra. Pero como Dios mismo dijo: ¿a qué o a quién me vas a comparar o a ser semejante? Si Jesús es Dios, hay que adorarle, adórale. Y si hay un santo o aún la misma madre que merece como Dios tu adoración, tus oraciones, tu confianza, tus ruegos, pues vaya con ellos, pero no puedes tener los dos. Porque estos no son dioses. Les hemos dado como seres humanos cualidades divinas. Pero esto no es cierto. No interceden por nadie, ni en la tierra ni en el cielo. No, están muertos ya. Jesús vive, dice, mas por cuanto permanece siempre, puede también salvar perpetuamente a los que por Él
se acercan a Dios, viviendo siempre, únicamente para interceder por ellos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 de Timoteo 2:5. Es tiempo de tomar decisión, amigos. Ahí en tu propia casa, en tu corazón. Ya no voy con ningún ídolo, ninguna imagen de nadie. Y yo voy a ir al Padre por medio del Hijo. Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es el Hijo Santo y por Él podemos ir al Dios Santo y conocerle como nuestro Dios y Salvador personal, porque Él es grande en santidad y Él vino a la tierra para cargar con nuestro pecado, para limpiarnos de todo pecado y hacernos santos delante de Dios. Es decir, santo significa apartado del pecado, limpiado y consagrados a Dios. Pero también Dios es grande en su bondad. Hemos visto aquí, es grande en su poder. Es grande en su entendimiento, es grande en su justicia y es grande en su santidad. Pero ahora, Salmo 31:19, en quinto lugar vemos en la palabra de Dios la grandeza de su bondad. Dice David, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Y qué hará en su bondad para ti y para mí? En lo secreto de tu presencia os esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Qué protección maravillosa que Dios da en su grande bondad hacia los hijos de los hombres que confían en Él. Pero junto con la bondad de Dios, vemos por todo el libro de los Salmos la grandeza de su misericordia. Quisiera parar aquí largo tiempo, pero te toca a ti leer en el libro de los Salmos. Busca la misericordia, la grandeza de la misericordia de Dios. Solo un salmo, Salmo 86, versículo 5, dice el salmista, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ay, qué grandeza de su misericordia. Versículo 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol, es decir, del sepulcro. Dice, versículo 15, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. David, uno de sus temas favoritos es la misericordia de Dios y se encuentra en toda su vida, pero en el libro de los Salmos. Pero también esta bondad, esta misericordia nos conduce a meditar en la grandeza de su fidelidad. Y ahora es el profeta Jeremías. En un libro atribuido a él como escritor humano, después de Jeremías es Lamentaciones. Jeremías estaba triste al ver la condición de su pueblo bajo el juicio de Dios, y él sufría también porque era parte del pueblo, aunque un profeta justo, un siervo de Dios. A veces los siervos de Dios sufren porque el pueblo de Dios está sufriendo. Y tocó fondo. Jeremías sintió que Dios mismo estaba en contra de él. No hallaba la salida de su miseria, de su sufrimiento, de su angustia y su desánimo y depresión. Pero llegó el momento cuando le amaneció, entendió. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana,
Y entonces exclama, grande es tu fidelidad en mandar Dios tus misericordias cada nueva mañana. Oh Dios, eres grande en tu misericordia y en tu fidelidad. Pero terminamos nuestro estudio en Efesios capítulo 2. Habiendo la grandeza de Dios en tantas maneras, vamos a terminar pensando en la grandeza de su amor. Y la grandeza de su amor se deja ver por la grandeza del pecado del hombre y del juicio que merece el hombre por su pecado. Efesios 2, versículo 1, habla del hombre pecador estando muerto los pecadores estando muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, bajo la ira y condenación justa de Dios. Y dice lo mismo que los demás, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, andando siguiendo la corriente de este mundo, sus modas, sus actitudes, sus metas, sus ambiciones, su espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que es el espíritu que opera con energía malévola, maligna, en los hijos de desobediencia. Él está detrás de la maldad en nuestra sociedad, en nuestro mundo, entre los cuales también todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dando rienda suelta a mis deseos, mis pensamientos, mis acciones, lo que me da la gana, lo que mi corazón me dice. Y así éramos por naturaleza hijos de ira, bajo la ira y condenación y juicio justo y eterno de Dios, lo mismo que lo demás. Esto es lo que merecemos todos, amigos, todos. Pero Efesios 2:4, el próximo versículo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú piensas que vas a merecer o ganar la salvación, el perdón, la vida eterna, por medio de ser mejor persona, o más fiel a tu religión, o más bueno delante de Dios, o más bueno para con los hombres, vas a estar perdido por toda la eternidad. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Romanos 5:8 dice, Dios muestra la grandeza de su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, perdidos, Cristo murió por nosotros, tomó el lugar personalmente de cada uno de nosotros en la cruz. Sufrió la ira de Dios, sufrió el juicio y castigo justo y eterno de Dios. En nuestro lugar, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestro castigo, Él sufrió todo
por amor a nuestras almas, para pagar el precio, y el precio único que puede librarnos de nuestro pecado y condenación eterna y darnos el regalo de la vida eterna. Oh amigo, ¿has comprendido ya el amor de Dios que te ama, te amó y te aún ama, siendo aún pecador o pecadora, tal como eres? Esto debe quebrantar tu corazón y decir: yo he adorado a ídolos, o yo he venerado a ídolos e imágenes, he dado lugar a otros, pero ahora entiendo que solo Jesús fue enviado del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, por amor a su muerte en la cruz, cree, para que todo aquel que en Él cree, como un Salvador que fue crucificado por mí y todos mis pecados, y fue resucitado para mi salvación y justificación y vida eterna, para que todo aquel que en Él, el unigénito Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, para que todo aquel que en Él y solo en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, abraza a Jesucristo ya. Abre tu corazón de una vez a Jesucristo. Arrepiéntete de todo ídolo, de toda imagen, de todo otro intercesor. Todo. Como Dios dice: vuelve a mí, no quiero la muerte del pecador en la eternidad. Vuelve a mí, te perdonaré por medio de mi unigénito amado Hijo Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz, en la grandeza de su amor. Ven a Cristo, abrázale, dile que eres arrepentido de tu idolatría, de tus imágenes, de todo pecado, y que lo aceptas y lo recibes y lo que Él hizo en la cruz por ti. Abraza a Cristo. Él ya te abrazó en la cruz. Y ahí están tus pecados ya pagados. Y Cristo ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Y Él quiere aplicar su sangre preciosa a tu alma y perdonar todo pecado y depositar en tu alma nueva vida espiritual, vida eterna. Acepta a Cristo mientras que pueda. Y esta grandeza de Dios vas a ir comprobando el resto de tu vida después de aceptar la grandeza de su amor, en aceptar a Cristo como tu Salvador. Y entonces de aquí en adelante conocerás más y más por su palabra la grandeza de su poder, entendimiento, justicia, santidad, bondad, misericordia, fidelidad, y seguirás conociendo su amor por todas las edades eternas en el cielo con tu gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a todos y que esperemos la venida de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Que Dios les bendiga.